vamos a dar comienzo. Pasan 4 minutos ahora de las 4 de la tarde aquí en España, hora de España, la hora fijada para el inicio de esta charla. Quizás se vaya conectando alguna persona más, pero bueno, vamos a comenzar en esta sesión de hoy en la que vamos a hablar del gemelo digital en la fábrica, del Digital Twin Factory en el entorno industrial, ¿no? Y para ello tenemos con nosotros a Toni Laserna. Toni Laserna es experto en transformación digital en la industria 4.0, es con mucha experiencia docente también, es cofundador de Lógica. Quizás el previo a la charla haga una breve introducción de su perfil. Y bueno, va a hablar de un tema del que oímos hablar mucho, ¿no? El gemelo digital. Siempre estamos hablando, no solo desde el punto de vista industrial o de la fábrica, sino desde el punto de vista del trabajador. Pues gemelo digital es un término que cada vez estamos escuchando más, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, el primero va a hacer la charla y reservaremos al final de la misma pues un espacio para preguntas que vosotros podéis ir haciendo a medida que las tengáis en el chat, o si queréis esperamos al final y las planteáis entonces al final. Pero bueno, las preguntas en principio Toni las contestará una vez haya finalizado su exposición. Y sin más, Toni, ya tienes permiso para compartir tu pantalla, o sea que adelante. Vale, pues en primer lugar, gracias Juan Antonio, y encantado de hablar de uno de mis temas favoritos, por decirlo de alguna manera. Como ha comentado Juan Antonio, pues me considero un especialista en transformación digital en la industria o industria 4.0, y es verdad que os voy a contar, ¿no? Dentro de industria 4.0 hay muchísimas tecnologías y conceptos más o menos disruptivos, y espero convenceros de que el gemelo digital es un concepto que viene con mucha fuerza porque va a estar muy presente en esto que estamos llamando fábricas inteligentes. Voy a continuación a proyectar aquí. Como ha comentado Juan Antonio, la idea es una charla lo más distendida posible por mi parte, y luego estaré encantado de contestaros a cualquier pregunta o duda o reflexión que tengáis de la charla mía o cosas que tengáis en mente. Voy a intentar, vale, supongo que se ve bien. Bueno, pues vamos para ello. Lo primero, si buscáis mi perfil en LinkedIn, los que no me conocéis, pues podéis ver un poco todas mis inquietudes, mi expertise, a lo que me dedico, etcétera, etcétera. Y lo dicho, al final, como digo yo a los más allegados, pues estoy viviendo una década muy, muy feliz para mí, pues porque llevo en esto de las tecnologías aplicadas a las operaciones, a las fábricas, muchos años, y en el contexto de Industria 4.0, pues ahora, como se diría, ¿no? Pues estoy en mi salsa, ¿no? Con todo tipo de proyectos. Aparte, el tema docente siempre me ha gustado mucho, y todos los proyectos que estoy haciendo estoy intentando volcar ese conocimiento en la parte formativa. En ese sentido, os quería comentar que la charla que os voy a dar ahora es una síntesis. He destilado la esencia de un programa, de un curso que tenemos en Lógica con Aplaytech, un curso bastante completo del gemelo digital, tanto los conceptos como ya profundizar en la materia, y forma parte de también lo que ha comentado Juan Antonio, de un proyecto personal mío que es Lógica, donde lo que os comentaba, yo y mi socio intentamos volcar todo el conocimiento que tenemos al hacer proyectos como consultores, pues todo eso que vamos aprendiendo, volcarlo en formato formativo, pues para sumar a la familia, como digo yo, cada vez más profesionales 4.0. Porque como luego veréis en la presentación, el gemelo digital y la industria 4.0 va de personas, no va tanto de tecnologías. En los cursos también podéis ver en la web de Aplaytech, en la nuestra de Lógica, una serie de cursos. Uno de ellos es el gemelo digital, que es el que hablaremos ahora. También tocamos otros temas, las personas, almacenes 4.0, la propia dirección de proyectos, visión artificial, etc.
Vamos a por materia. La charla la he estructurado en dos frentes. Uno, ¿qué es el gemelo digital? ¿De dónde viene? Las tendencias que tenemos, entender un poco qué es esto el gemelo digital y luego ya abordar, porque ya tendremos ese conocimiento, esa base, cuando hablamos del gemelo digital de la fábrica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el gemelo digital es verdad que se atribuye a la NASA en 2012, concretamente, y al final pues hace referencia a un modelo virtual conectado al modelo físico real. Y es verdad que la NASA, pues ya desde los años 80, empezó a realizar simulaciones, aquí importante la palabra simulación, sobre el comportamiento de sus naves, ¿vale? Al final lo que se pretende con esta dualidad mundo físico, mundo digital o virtual, es que gracias a esa digitalización, pues permitir el análisis inteligente de los datos y la monitorización digital, obviamente, de los sistemas. De manera genérica, pues, ¿qué objetivos, qué beneficios se pretenden conseguir? Pues evitar problemas antes que se produzcan, es decir, la predicción, prevenir tiempos de inactividad, desarrollar nuevas oportunidades de negocio, planificar. Bueno, luego lo veremos en concreto en la fábrica, esto cómo se traduce. Muy bien. Bueno, Gartner en 2018 ya predijo que en 2021, y estamos en el 21, el gemelo digital iba a ser una de esas 10 tendencias más importantes y que en 2021 la mitad de las grandes industrias, grandes empresas de automoción, aeronáutica, petroquímica, ya empezarían a utilizar gemelos digitales y a obtener eficiencias o beneficios, ¿vale? Bueno, estamos en 2021 y esto está siendo así, con más o menos ritmo, depende del sector, pero es verdad, como ahora veremos en tendencias, como ya empieza a ser bastante habitual ver noticias de grandes grupos industriales y primeros resultados en sus implementaciones. Pero claro, un gemelo digital, desde ese concepto, los que trabajéis en el mundo de la ingeniería, del diseño, podíamos, desde esa definición, un gemelo digital, el más conocido en el ámbito industrial de fabricación, diseño de coches, fabricación de aviones, etcétera, podríamos decir que es el PLM o el CAD, ¿no? El Computer Aided Design, ¿no? Porque al final un CAD, como aquí este ejemplo de un asiento, no deja de ser una representación virtual de un producto que no existe y que existirá, ¿no? El día de mañana. Y que con él puedo hacer ensayos de elementos finitos, de cinemáticas, de montaje, desmontaje, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el gemelo digital es un concepto de la industria 4.0, pero el mundo CAD o más recientemente el mundo PLM, el ciclo de vida del producto, desde el diseño a su mantenimiento, podemos entender que es el gemelo digital de producto. De la misma manera, los que estéis más en el mundo de arquitectura o edificación, el concepto BIM, Building Information Modeling, es el gemelo digital del edificio. Si volvemos a leer la definición de gemelo digital de la NASA, perfectamente un entorno BIM con Revit, por ejemplo, de Autodesk o cualquier otro sistema, software comercial, pues es una representación 3D de un objeto, en este caso un edificio, en fase de diseño, pero es verdad que el mundo BIM se lleva a la parte de facilities, es decir, que desde que se diseña y se mantiene el edificio real, existe su réplica digital, donde yo puedo ver no solo la geometría, sino pues puedo ver los materiales, el proveedor, en el caso, por ejemplo, de un extintor, cuando le toca su mantenimiento, revisión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las plataformas BIM también son gemelos digitales. En este caso, cuando veamos tendencias, no he puesto ningún caso de arquitectura, pero, por ejemplo, el gran fabricante de muebles, IKEA, pues prácticamente todos sus nuevos inmuebles, todos los diseña y los explota con plataforma BIM. Es decir, van más allá del CAD en 2D o 3D, en entornos BIM, donde, pues bueno, lo dicho. Claro, voy a bajar un poco el audio. A ver, aquí. Tendencias. Bueno, Siemens es uno de los grandes fabricantes europeos y players de Industria 4.0 y es de los que más está apostando y haciendo, digamos, ruido
del gemelo digital. Cada día hay noticias. Aquí he colgado una que he encontrado este fin de semana de cómo aplicándolo a helicópteros, pues estaba incorporando beneficios. Es decir, la réplica del helicóptero en un entorno virtual, pues como aporta los beneficios que os comentaba en un principio. ¿Vale? Aquí en un vídeo igual, es decir, cómo se puede aplicar a todo tipo de productos físicos, sean helicópteros, aviones, etcétera, etcétera. O aquí, por ejemplo, en este caso, y ahora lo veremos, en el caso de un motor, ¿no? Lo veremos porque es una de las diferencias de qué entendemos por un gemelo digital de la fábrica, ¿no? Vale, entonces, lo dicho, en el caso Siemens, con un portfolio enorme de soluciones en concreto, se aplica en trenes, etcétera, etcétera. Es decir, son de las firmas que más está evangelizando de que el gemelo digital, bueno, pues va a ser una de las tecnologías más importantes en esta década 2020-2030. Otro ejemplo cercano de donde estoy yo aquí en España, en Barcelona, en SEAT, que es un fabricante de coches del grupo Volkswagen, bueno, es el concepto de Control Tower System. Esto es un concepto también de Industria 4.0 para los especialistas del mundo logística o cadena de suministro, que lo que pretende, pues bueno, es monitorizar a tiempo real todo el aprovisionamiento de materiales, etcétera, etcétera. Ahora veremos un pequeño vídeo. Voy a bajar un poco el audio. Este sí que me interesaría que lo escuchéis, porque lo voy a parar un momento, porque en ningún momento hablan de gemelo digital, pero cuando acabéis el vídeo diréis, claro, esto es un gemelo digital, en este caso del aprovisionamiento de los millones de piezas que vienen a un fabricante de coches para ser montadas y sacar el producto, ¿no? Control Tower es un sistema de control y monitorizado avanzado de la cadena de suministro que nos va a permitir tener el control de todo lo que está ocurriendo y podría ocurrir. Podríamos estar hablando de millones de datos solamente en un día en tiempo real. Nuestra visión contempla el control de la cadena completa, desde que se emite el pedido hasta la entrega del vehículo. Esto nos permitirá ofrecer al cliente nuevas experiencias de compra, por supuesto asegurar la fecha de entrega de su vehículo y hacer modificaciones del mismo pedido en el transcurso de la cadena logística. Fijaos que sin hacer referencia a gemelo digital, lo que estamos viendo es un gemelo digital, en este caso, de todo un Hola, creo que ha habido un problema con la conexión de Tony, se ha desconectado. Se va a reconectar enseguida. Un segundo, por favor.
Hola a todos, ha tenido un problema, pero ya se está reconectando. Perdón, son los problemas de la tecnología. Está intentando conectarse. Perdón por los inconvenientes. Un minuto más y supongo que ya estará conectado. Gracias. Cuelgo, ¿eh? Vale. ¿Hola? Hola Tony, ya te escuchamos por aquí. Pues perdonad porque me has avisado. Zoom me ha sacado y no sé por qué. Voy a compartir otra vez. Sí, ok, y continuamos. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, se ve. Vale, voy a echar atrás. Entiendo que el vídeo lo hemos visto. Sí. Yo lo que no sé si, bueno, lo que os decía es que en este caso no se explica, no dicen nada que esto es un gemelo digital, hablan de una torre de control imitando cómo funciona un aeropuerto, toda esa llegada de aviones, pues en este caso, en un OEM de un fabricante de coches, la logística inbound es muy intensa, con esos 2.300 vehículos al día que podemos ver en esta imagen, y por lo tanto, bueno, pues simplemente han digitalizado todos esos procesos, esa llegada de camiones, de piezas, etcétera, etcétera, y esto es un gemelo digital, en este caso de la cadena de suministro de aprovisionamiento de un fabricante de coches. Bueno, tan es así que, por ejemplo, este artículo que lo busqué el otro día, se está hablando incluso de gemelos digitales terrestres, es decir, pretenden hacer una réplica digital de planeta Tierra conectada a datos medioambientales y entiendo, porque yo evidentemente no soy especialista en esta materia de impacto medioambiental, etcétera, etcétera, pues se supone que con esta réplica digital pues harán predicciones, harán cálculos, simulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que como resumen,
Mira, este es también un artículo, mira, lo he puesto, el 18 de abril, este domingo, buscando últimas noticias, aquí el periódico ABC, pues está hablando de gemelos digitales que para eliminar los defectos en los vehículos. Y, por ejemplo, aquí he cogido algunas frases, ¿no? Desde que los entornos industriales están inmersos en esta transformación digital muy incisiva, y, bueno, pues como el periódico cita de que el mundo físico se está digitalizando, pues para mejorar los procesos de producción, etcétera, etcétera. Optimización de los procesos, etcétera, etcétera. En resumen, como tendencias 2025, el potencial de los Digital Twin Platforms, las plataformas, a nivel mundial es enorme. Como decía Gartner, acertadamente en el 2018, iba a ser y está siendo una de las tecnologías, yo no diría tanto tecnologías como ahora veremos, sino conceptos de la industria 4.0 más importantes para esta cuarta revolución industrial. Es más, en 2030 el mundo es evidente que estará altamente digitalizado y repleto de gemelos digitales en todo tipo de actividades, no solo de fabricación, de arquitectura, de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto le añadimos, porque también ya esto se sabe, todo el vector de la robótica física, la robótica móvil, la robótica avanzada, los cobots, los robots colaborativos, drones, AGVs, etcétera, donde se sabe que las fábricas o los procesos industriales pues se van a automatizar, y las proyecciones que hay es que el 50% de los puestos de trabajo van a desaparecer, los actuales puestos de trabajo, como los conocíamos. Por ejemplo, un carretillero, un operario logístico, si se van a incorporar AGVs en su fábrica, pues ese puesto de trabajo tiende a la extinción. Es evidente, y en todos los sectores, automoción, agricultura, retail, etcétera, etcétera, es evidente que va a haber una enorme demanda de profesionales especialistas en el campo de gemelo digital o digitalización de las fábricas. Aquí he cogido el estudio de ICE del 2020 sobre las diferentes disciplinas, en este caso de la ingeniería, o, por ejemplo, otra fuente, LinkedIn, LinkedIn España en concreto, pues ya cita que los perfiles de ingeniería ingenieriles se van a demandar con una alta carga informática y analítica, pues serán de los conocimientos que más se van a pedir. Aparte, evidentemente, del mundo TIC, de desarrollo software, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos que el mundo ingenieril se le está añadiendo ya tener conocimientos y competencias en temas informáticos y sobre todo analítica de datos, que veremos que esto está muy relacionado con el gemelo digital. Una vez hemos visto qué es el gemelo digital, vamos ahora a hablar ya en concreto el de la fábrica, el de los procesos. Bueno, de la misma manera, pues el gemelo digital de la fábrica, ya sabemos que hacemos referencia a entornos productivos y logísticos de un entorno virtual 3D, bueno, pues que evidentemente pueda tener esa copia digital y conectada al sistema real. Muy bien. Evidentemente en una fábrica hay procesos, hay operaciones, hay máquinas, hay instalaciones, hay personas, operarios, tareas, materiales, layout, distribución espacial. Todo esto deberá estar en su capa digital. Muy bien. Una réplica digital 3D, operativa y conectada, idéntica a la fábrica real, y que permitirá a la alta dirección, a los managers de negocio, por ejemplo, pues el análisis inteligente. He puesto esta letrita B porque luego veremos el significado o la utilidad que tendrán estas plataformas para la alta dirección, ¿no? Y por otra banda, la dirección media, los gestores, los managers operativos, director de logística, de producción, de informática, etcétera, etcétera. Los gemelos digital también van a ser usuarios y utilizarán este tipo de plataformas, pero como luego veremos, más con un enfoque más operativo, evidentemente, que pasa por monitorizar a tiempo real todas estas instalaciones. Al final, en ambos casos, para una mejor toma de decisiones a tiempo y más acertada. Como veíamos en el caso de SEAT, ese Control Tower System, en el vídeo se citaba, pues le está ayudando a SEAT a tiempo real ver incidencias o predecir de retardos, por ejemplo, en la llegada de un camión, y tener tiempo suficiente como para corregirlo o ejecutar
otras opciones, planes correctores, ¿vale? Por lo tanto, el gemelo digital, en su caso, para una mejor toma de decisiones que si no tuvieran un gemelo digital, en este caso del aprovisionamiento de todo su piecerío. Primera división, que esto en el curso de formación se extiende, evidentemente se explica muy por qué existen dos claros enfoques. Y tiene relación con el proceso de implementación de un gemelo digital en la fábrica, que luego os daré una pincelada. A mi entender, hay dos grandes tipos de gemelo digital de fábrica. El de la propia máquina, una instalación, podríamos decirle, de equipos, y el gemelo digital de toda la fábrica. El gemelo digital, la copia del total, de lo que hemos comentado, de operaciones, personas, layout, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del DTE, de equipos, o de una máquina, o de una célula robotizada, una instalación, evidentemente es la réplica digital y conectada a ese equipo físico. Y, perdonad que voy a beber un momento, tiene fines más propios del equipo. Por ejemplo, todo el tema del mantenimiento remoto, el control productivo del estado de esa máquina, la monitorización de su rendimiento, los OEs famosos, pues cuánto grado de ocupación, las microparadas, los niveles de calidad de las piezas que produce ese equipo, etcétera, etcétera. Y cuando, ahora lo veremos, en ese proceso de digitalización y de un gemelo digital en una fábrica, a medida que vayamos incorporando gemelos digitales a los equipos críticos de tu fábrica, a medida que vayamos extendiendo esta digitalización, es cuando poco a poco llegaremos a alcanzar un gemelo digital de toda la factoría. Esto tiene relación con los tres estados de evolución de una fábrica, porque es obvio que una fábrica convencional del siglo XX no va a pasar a ser una fábrica Smart Factory, una fábrica inteligente, autónoma, altamente automatizada de un día a otro. Es un proceso de años de evolución, de modernización, y dentro de Industria 4.0 son tres grandes etapas. La primera y segunda depende ya cada empresa, cada fábrica, su situación actual, el as is, el modelo actual, pues, pero está claro que antes de ir a la capa de smart, de inteligencia, hay que digitalizarse y conectarse. Es decir, sin digitalización en la fábrica, ni conectividad a tiempo real y en online, es imposible ir a niveles de automatización y de inteligencia autónoma. Sin olvidar la automatización física avanzada, los robots, lo que hablamos de drones, AGVs, donde también evidentemente será una evolución de la fábrica convencional a altamente automatizada, y sin olvidar todas las infraestructuras cross, ciberseguridad, redes y cloud que deberá tener esa fábrica, pues porque si no es imposible ir en ese viaje. Por lo tanto, un gemelo digital, una plataforma, realmente no es simplemente digitalizar algo, realmente es, por eso lo de Gartner, ¿no? Implica todo, desde la propia digitalización 3D de las operaciones de las máquinas, su conectividad con tecnologías IoT, como ahora veremos, y la capa de inteligencia. Por lo tanto, una capa de gemelo digital, como hemos visto en el vídeo de SEAT, fijaos que no solo veíamos la capa digital, estaba dando datos a tiempo real de la llegada de los camiones, de las piezas que llevan, ¿sí? Y datos también de inteligencia de negocio, pues haciendo todo tipo de dashboards, mostrando KPIs, mostrando alarmas predictivas, es decir, indicadores adelantados, etcétera, etcétera, que sería este nivel 3, ¿vale? Por lo tanto, el gemelo digital de la fábrica es obvio, y viene a reforzar lo que os decía de Gartner y de todas esas tendencias, que va a ser un concepto fundamental en las fábricas a las que vamos, a las Smart Factories. Es más, sin gemelo digital no habrá Smart Factory. Es decir, ir a una fábrica que nos diga que es altamente automatizada, robotizada, etcétera, etcétera, sin que tenga un gemelo digital en toda su extensión, será incompatible. Es decir, una cosa va con la otra. Y una fábrica inteligente, tampoco vamos a detallar, pero sí que dar unas pinceladas. Estamos hablando de un centro productivo altamente digitalizado y conectado, propio de la cuarta revolución industrial, plagado de tecnologías como los cobots, IoT, realidad aumentada, inteligencia artificial, visión artificial.
Centros de operaciones de muy poca intervención humana directa, con sistemas artificiales, inteligencia artificial, capaces de aprender y adaptarse a cambios a tiempo real. En el caso de SEAT también lo están utilizando de ese enfoque. Cuando os decía de un retraso de un camión, el propio sistema que sea capaz de adelantarse, predecir que va a haber un retraso en la llegada a la fábrica de SEAT, y proponer el sistema cada vez más inteligente, acciones correctivas de manera automática, y que el factor humano, esos managers, pues simplemente validen, o el día de mañana ni eso, que no haya ni intervención humana, ¿no? Sí que creo que esos niveles va a ser difícil hoy por hoy que nosotros los veamos, pero lo que sí que vamos a ver es que el propio sistema nos plantee 2 o 3 alternativas, y el manager o equipo de crisis que tenga que tomar la decisión, pues con ese sistema que le proporciona alternativas, pues tomen la decisión. Fábricas cada vez más flexibles, evidentemente, etcétera, etcétera. También comentaros lo de la robótica móvil, es decir, fijaos la convivencia con toda esa robótica física avanzada y toda esa analítica de datos. Por lo tanto, el gemelo digital de la fábrica no es en sí una tecnología, podemos decir que es una plataforma, es un concepto también como un ERP, sino va a estar plagado de tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 al servicio de esa digitalización, de ese gemelo digital, como el Internet of the Things, evidentemente para conectar todos los objetos de la fábrica, la realidad aumentada o inmersiva, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas de ellas. Es verdad que algunas de ellas pues puede ser que no tengan mucha relación con el gemelo digital, pero yo diría que más del 50% de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 inciden directamente a ese gemelo digital. Por ejemplo, el escaneado 3D, ahora veremos cómo es una de las tecnologías para tener rápidamente toda esa geometría en 3D real, del Gemba, del software, lo real, no lo teórico. ¿Qué es el caso? Por ejemplo, aquí, de mis compañeros de área BIM, vamos a ver un gemelo digital solo en su primera funcionalidad. Se ha escaneado con escáneres 3D, una instalación creo que es petroquímica, y en ese momento, a partir de ahí, se importa en un entorno como el que estamos viendo, con fotogrametría, también fotos, pero es un clon, en este caso solo de digital, es decir, es exactamente, como podéis ver, la instalación, y desde mi ordenador, por decirlo de alguna manera, puedo tomar medidas, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto es una primera funcionalidad a los gemelos digitales de los que vamos. ¿Por qué es una primera funcionalidad? Porque aquí solo estamos viendo digitalización. No estamos viendo ni conectividad, ni estamos viendo ninguna capa de otro tipo. Pero es la primera capa. Es decir, yo, un gemelo digital de la fábrica, tendré que tener esta capa, esta vista, para acceder a la información. Por ejemplo, ahora accede al modelado, a partir de, fusionado con ese escaneado, esa nube de puntos. De la misma manera, voy a pasarlo por aquí, evidentemente aquí ya vemos que esta capa o esta funcionalidad es muy útil para los managers, ese cuadro medio de ingeniería, por ejemplo, para rediseño de instalaciones, para en un entorno virtual 3D, pues para pasar nuevas tuberías, todo el mundo del piping, nuevos depósitos, etcétera, etcétera. Sin intervención directa a la fábrica real, yo puedo estar en su fábrica digital, en su gemelo digital, en su réplica, y poder hacer todo tipo de estudios o rediseños o ampliaciones de mi instalación sin tener que haber ido in situ. Evidentemente iré cuando vaya a implementar esa mejora física, ¿no? Pero hasta la fecha lo que el gemelo digital busca es eso, es que tengo una réplica de mi sistema real y por lo tanto puedo yo trabajar en el mundo digital. Aquí otro ejemplo donde ya hay, es un pequeño ejemplo donde ya lo conectamos. Una instalación que entendemos que ha sido escaneada de la misma manera, tenemos un modelo virtual y vamos a pinchar, creo que es una válvula o una llave, y estamos midiendo ahora mismo a tiempo real su temperatura, aceleración y no sé qué pone, que no lo veo bien.
¿vale? Es decir, podríamos ver cómo ahora a tiempo real nos está dando qué es lo que hablamos de IoT, ¿no? De conectividad. ¿Cuáles son los valores de ese elemento? Fijaos ya la facilidad que si yo he digitalizado y he conectado, en este caso, esta instalación, el empezar a proponer capas de inteligencia, ese nivel 3, es muy sencillo. ¿Por qué? Voy a poner otra vez el vídeo. Porque yo podía empezar a poner simplemente umbrales y si llega a tal temperatura que haga un aviso de alarma o avise al departamento de producción o de mantenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, ya con la capa digital y de conectividad ya puedo empezar a poner reglas basadas en umbrales o condicionantes. Si esta temperatura más esta presión de este otro elemento hace esto o avisa a este departamento, etcétera, etcétera. Fijaos cómo ya con unas reglas básicas, muy parametrizables, ya puedo empezar a poner capas de inteligencia, entre comillas, ¿vale? Pero, lo dicho, porque ya he digitalizado y he conectado. Evidentemente, la gestión de alarmas ya se entiende, es decir, que yo podría tener un sistema que me avise cuando, es decir, que cuando me avisa es porque está pasando algo, o la predicción, ¿no? Sensorizando aquellos elementos que me van a predecir un comportamiento anómalo un tiempo transcurrido, pues que me salten alarmas, ¿no? Como decimos, si soy un bombero, yo lo que quiero es que me avise cuando hay humo, no cuando hay fuego, porque entonces ya va a ser correctivo. Yo quiero que me avise que hay un escape de humo en una zona y me lo invento, y que tengo una hora para reaccionar y atenuar ese humo, porque si no se va a convertir en un fuego en no sé qué sitio, ¿vale? Eso es todo el tema de la predicción y para eso vuelvo a decir lo mismo, la importancia del gemelo digital. Seguimos. Ahora vamos a verlo con un caso más en concreto, dos casos que yo participé en el clúster de industria automoción de aquí de Cataluña, en España, y fue, bueno, un manual, un libro blanco de estampación 4.0 para el mundo, los estampadores, los que hacen las carrocerías de coche, y también hicimos un manual para las empresas de fundición, que hacen el bloque motor y piezas de fundición que hay en un coche. Bueno, pues como manual completo de Cuarta Revolución Industrial había un capítulo muy importante de digitalización y yo participé, fui el que era el responsable de ese capítulo y evidentemente la digitalización, como ahora he compartido con vosotros, se estaba hablando del gemelo digital. Estamos hablando de una fábrica proveedora de automoción, es una fábrica que fabrica componentes y por lo tanto su gemelo digital en esencia es idéntico, por ejemplo, al ejemplo que hemos visto del sector petroquímico, pero tiene sus propias singularidades. Es decir, el concepto es el mismo, pero aquí se tradujo a una serie de sistemas que a día de hoy ya tienen estas fábricas o deberían tener, y cómo todo ello forma parte de esa capa o plataforma de gemelo digital. Por una banda, la plataforma gemelo digital con las funciones de monitorización, lo que os comentaba, a tiempo real y en online, de los KPIs, indicadores adelantados, dashboards, del estado de la fábrica. Pongo lo del Lean porque toda esa capa tiene mucho que ver con el mundo Lean, es decir, no sé cómo decirlo, es decir, el mundo Lean nos va a dar las indicaciones de qué es lo que tenemos que pinchar, cuáles son los indicadores, por ejemplo, el término OE, etcétera, etcétera, y las tecnologías de la industria 4.0 y gemelo digital, pues la van a implementar, lo van a materializar, la generación de alarmas, etcétera, etcétera. Esa, por una banda, sería esa parte más operativa para esos managers de dirección media, y el apartado B es, como luego veremos, cuando vamos a esa capa más de Big Data o Business Intelligence, de análisis de toda esa información para que me dé una capa más estratégica, por ejemplo, de mi negocio. Bueno, en el caso del Tier 1, automoción, se planteó que el gemelo digital tiene que estar compuesto, estructurado en 9 sistemas, que cada uno de ellos va a hacer una réplica de aquello que representa. Ahora lo veremos muy rápidamente. Los sistemas MES, Manufacturing Execution System, no sé si los conocéis,
ya empieza a ser, al menos en automoción, bastante normal, pues evidentemente son sistemas digitales que a tiempo real monitorizan la producción. De alguna manera yo puedo ver las órdenes de fabricación, en qué estado está, cuál es el work in process, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gemelo digital como plataforma es evidente que debería pinchar, conectarse al sistema MES que tenga esa compañía. Como podemos ver en la pirámide de conectividad. El MES es el sistema que conecta con los PLCs o Sensórica IoT y de ahí subiría a la capa RP. El gemelo digital está ahí. Debe pinchar el sistema MES. Los CMS o cero papel, paperless, pues también son esos sistemas que en automoción se exige, hay mucha documentación de calidad, etcétera, etcétera, y cada vez más las fábricas, como en estas imágenes estáis viendo, están abandonando el papel, no solo por la propia impresión, sino porque la agilidad de tenerlo todo en formato digital, pues es obvia. Es decir, las actualizaciones de las instrucciones de trabajo, etcétera, ayudas visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gemelo digital también tiene que conectarse a los sistemas CMS. A partir de ahí se podrá ver la visualización en tablets o en HMI como sea, etcétera, etcétera. Evidentemente el gemelo digital también tiene que conectarse a los motores de simulación. Aquí no me extenderé, pero es verdad que la simulación es uno de los sistemas más importantes del gemelo digital, por lo que os he comentado antes de predicción. Es decir, si queremos que el sistema me diga, como he dado el ejemplo del fuego y el humo, que tengo una hora para poder apagar el humo, porque si no se generará fuego, es porque el sistema tiene motores de simulación y han hecho esas predicciones. Por lo tanto, el gemelo digital debe pinchar o conectarse a los sistemas de simulación de la fábrica, que son los que harán esas predicciones. De la misma manera, el SGA, o en inglés los WMS, Warehouse Management System, se debe conectar a toda la logística in-house, es decir, al almacén o almacenes de los stocks, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gemelo digital tendrá que tener acceso a la información que el SGA le proporcione de cuál es el stock de los componentes, de las referencias de los productos acabados. DILA es una nomenclatura un poco rara porque en la gran mayoría de empresas está dentro del SGA, pero es el gestor de ese material en curso, ¿no? Aquí vemos carretilleros, ¿no? Por eso es logística in-house, que es lo de DILA, ¿no? Al final es muchas veces en SAP, ¿no? Que es uno de los ERPs más importantes, más en automoción, pues en el SGA, pues muchas veces el material que está en curso, que está en movimiento, el producto se está elaborando y todo ese piecerío, pues hasta que no se declara en el SGA, pues está en tránsito, ¿no? Bueno, pues también es verdad que cada vez más hay compañías y SGAs que tienen este alcance, y si es así, pues sería el SGA, pero si no, sistemas que de alguna manera, por ejemplo, los famosos Kanban o e-Kanban, Kanban digital, para saber dónde están todos esos materiales, pues también tienen que tener conectividad al gemelo digital. Los sistemas FCS, Finite Capacity Systems, al final, aquí hay una pequeña definición infinita, finita, al final es la programación, la planificación y programación de la producción, sistemas que son los que realizan desde el MPS a todo el desglose, toda la programación de la producción. MRP1, MRP2, etcétera, etcétera. Estos sistemas, pues evidentemente, también el gemelo digital deberá acceder a ellos, porque si yo desde el gemelo digital quiero saber cuál es el estado de una orden de fabricación, pues iré al sistema MES. Pero si quiero ver cuál es lo planificado para mañana, posiblemente iré al sistema FCS. Es verdad, igual que los SGAs, que empiezan a haber sistemas MES con funcionalidades o módulos de FCS, de Finite Capacity System, o Scheduling. Sistema Metering también depende del sector. En automoción, en fundición y estampación es muy importante, pues porque los consumos eléctricos, por ejemplo en fundición es obvio, y en estampación en caliente también, los hornos, pues el coste energético es muy elevado. Los sistemas Metering, para aquellos que no sabéis, pues son esos sistemas que a tiempo real y en online me están diciendo los consumos energéticos, eléctricos, agua y gas, pinchando evidentemente en las fuentes de energía para saber a tiempo real
pues desde picos de tensión, que puedo tener penalizaciones en mi factura de la electricidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también se deberá conectar al gemelo digital para que el gemelo digital tenga esa información de los consumos energéticos y asociarlos, por ejemplo, a una orden de fabricación, pues para imputar el coste en concreto del consumo energético de ese lote de fabricación. Gemao, y aquí Aplitech son unos verdaderos especialistas, pues son los sistemas de mantenimiento y lo mismo, es decir, cuando una compañía en automoción es muy normal, tengan estos sistemas de gestión del mantenimiento. Aquí vemos las funcionalidades principales, generales que hay en los Gemao, pues evidentemente también será un sistema que aportará información y el gemelo digital se conectará, pues por ejemplo, para ver el stock de recambios o las órdenes de trabajo, etcétera, etcétera. En resumen, el gemelo digital, en el caso de un Tier 1 o automoción, pues está compuesto de, por eso hablamos de una plataforma en ese entorno 3D, donde está enchufada, coge información de los 8 sistemas que una fábrica de automoción nivel 1 suelen ya tener. Aquí aprovecho para decir lo siguiente, es decir, si una empresa de automoción quiere tener un gemelo digital y no dispone de un SGA, yo lo primero que le diría es, primero tiene que tener un SGA, sea de SAP, por ejemplo, el Warehouse Management, o un desarrollo de su departamento informático, pero el gemelo digital, para saber el stock de los productos acabados o de materias primas, tiene que enchufarse a algún sitio. Si el SGA está dentro del ERP, bueno, cada empresa será un mundo, pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, el gemelo digital es una capa superior que se ha de conectar a todos estos sistemas. Es una manera de entender y por eso el gemelo digital, este concepto es de industria 4.0, porque todos los conceptos que os he hablado, estos 8 sistemas, son sistemas de la industria 3.0. La gran mayoría nacieron en los años 80, 90, 2000 y algunos, pues evidentemente, ya tienen funcionalidades 4.0, pero por ejemplo los Gemao, pues es una tecnología que no es de ahora. Otra cosa es que ahora se sostenga con tecnologías 4.0 como las gafas, mantenimiento remoto, etcétera, etcétera. Pero el concepto y los sistemas Gemao son conceptos que tienen más de 10 años de vida y las empresas en automoción, de alguna manera modernas, punteras, todos tienen sus sistemas Gemao. Casi por último, muy bien, yo tengo un entorno, un dashboard, un 3D, donde me da información de todo tipo a tiempo real, información que viene de todos estos sistemas y con una serie de alarmas, ¿sí?, de predicciones y que me alertan de todo. Muy bien, ¿vale? Eso va a ir generando un repositorio de información brutal, información cruzada, porque cada uno de estos sistemas, MES, FCS, tienen sus propias bases de datos. El gemelo digital lo que pretende es cruzar esa información, es decir, de una manera potente, digámoslo así. Es decir, normalmente estos sistemas son silos de información. Es decir, el propio MES tiene sus propios cuadros de mando en el entorno, en el alcance que tiene un MES, Manufacturing Execution System. Pero el MES es incapaz de cruzar, porque no puede acceder a esa información con el Warehouse Management System, cruzar esos datos. Y puede ser que gracias al gemelo digital y a ese cruce de información de lo que produzco con lo que estoco, producto acabado o materias primas, obtengamos una información valiosa a utilizar para buscar eficiencia, ¿no?, o buscar ineficiencias, ¿vale? Por lo tanto, el gemelo digital, por eso os decía de esa clasificación A y B, tiene un enfoque de analítica muy potente para el cruce de toda esa información. Y por otra, tiene un enfoque mucho más operativo, que es toda esa monitorización para esos cuadros medio del estado de la fábrica. Pero claro, evidentemente el gemelo digital de la fábrica no es business intelligence, es decir, y aquí lo podéis ver con la pirámide de conectividad. También esa información podríamos
digamos que mezclarla, no es la palabra adecuada, pero bueno, con otra información del ERP o el SCM, es decir, la cadena de suministro, y ahí sí que podíamos ya ir a plataformas de Big Data para hacer un cruce de información muchísimo más superior a la propia de la fábrica, que es la que tiene el gemelo digital. Y por último, cuando veis los 8 sistemas, estas 2 flechas de actuaciones y captación, es porque a día de hoy los gemelos digitales, por un tema de tecnología, fijaos que todo lo que he dicho es de dar información a los sistemas, ¿no? Pero está claro que cada vez más se va a la actuación. Es decir, que lo que hablaba en un principio, que ante una alarma el sistema tome una decisión, haga actuación, ¿no? El control de la fábrica. Es decir, que a día de hoy, pues normalmente obtienes información y es las personas, los managers, que ante eso son los que actúan y son los que toman decisiones, ¿vale? Pero en este proceso evolutivo de una fábrica convencional a una Smart Factory, es evidente que los gemelos digitales van a ir tomando poco a poco el control operativo de la fábrica para que a partir de una serie de incidencias que identifiquen a tiempo, tomen medidas correctivas. Esto sigue siendo a día de hoy un poco, entre comillas, ciencia ficción, pero eso es lo que se pretende con la industria 4.0. Ese es al escenario al que vamos 2030. Evidentemente, hay sectores como automoción que están ya muy avanzados y otros pues que cada sector pues va a su nivel, ¿no? Esto es todo. Yo espero que os haya gustado. Ahora me gustaría ver si tenéis algunas preguntas. Por último, comentaros que, como os comentaba al principio, que yo espero, y si tenéis alguna pregunta en esa dirección, pues estaré encantado de contestaros, pero que tenemos un reto importantísimo, que es el de la formación. Es decir, fijaos lo que os he explicado de estas tecnologías. Los usuarios de este tipo de herramientas deberán ser personas altamente preparadas para manejar estas tecnologías. Haciendo el símil de automoción, es como si yo me acabo de sacar el carnet y me subo a un Ferrari, ¿no? Pues seguramente tendré problemas, no sé si de arrancarlo o no, pero seguro que no podré sacarle el mínimo provecho a todo el rendimiento que me puede dar esa máquina. Por lo tanto, los gemelos digitales que vamos a ir viendo cada vez más en las fábricas van a requerir, como había mostrado con LinkedIn, ingenieros o técnicos cada vez más acostumbrados y formados en todo tipo de tecnologías. Y ahí acabo nuevamente con los cursos donde intentamos volcar todo este conocimiento, pues para que podáis acceder a él. Sobre todo en el caso del gemelo digital, la verdad es que es uno de los cursos que yo con más mimo y más, de alguna manera, voy actualizando, fruto de los proyectos que tengo la suerte de compañías de todo tipo, del sector aeronáutico, automoción, etcétera, pues me invitan a participar, a asesorar, a codirigir, etcétera, etcétera. Eso es todo. Okay. Espero que esta vez sí que se haya escuchado todo. Sí. ¿Sí? Vale. Sí, se ha escuchado todo perfectamente. Ya tenemos algunas preguntas, pero ya que estoy aquí medio organizando, me voy a tomar el privilegio de hacerte la primera pregunta. Vale. ¿no? Vale. Luego daremos paso a las preguntas de nuestros acompañantes. Has hablado del Lean y del Digital Twin. ¿Cómo pueden convivir estos dos conceptos, estas dos filosofías tan potentes ambas? Más de una vez que me haya escuchado siempre digo lo mismo porque evidentemente me lo creo. Es decir, hay gente que cree, sobre todo tecnólogos, ¿no? Que la tecnología apartará el conocimiento, ¿no? El factor humano, que es la esencia del Lean, aparte de buscar eficiencia, etcétera, etcétera. Pero es el factor humano que se empodera desde el Gemba, desde esa persona que cada 8 horas lleva mucho tiempo, 8 horas al día, haciendo una operación y qué mejor que él o ella para poder mejorarla, a todos los managers. Y por otra banda hay gente del Lean, pocos, en este caso hay pocos, que ven que la tecnología van a ser herramientas muy simples, como la 3.0. Yo lo que vengo a decir es que no, que va a haber una perfecta comunión entre tecnología 4.0 y Lean. De alguna manera,
cuando hablamos de indicadores, claro, si yo no hago caso al Lean y no tengo metodología Lean, no tengo cultura Lean, profesionales del Lean que me vienen a decir cuáles son los indicadores adecuados, pues yo, el IoT, por ejemplo, yo puedo bombardear con todo tipo de señales y poner un monitor lleno de señales y ya me diréis si va a ser eso fácil para un manager o varios, ahí tomar decisiones de algo, ¿no? O en el mundo logístico, ¿no? Automatizar el caos, ¿no? Oye, primero pon orden, 5S, hay muchas herramientas, ¿no? Primero pon orden y no automaticemos el desorden. Primero identifica ineficiencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí, Lean, Industria 4.0 se van a fusionar. Cuando hablamos que IT y OT se está fusionando, va a pasar lo mismo. En breve nosotros, en nuestros cursos, vamos a lanzar, hablo de menos un mes, un primer curso Lean, le llamamos Lean 4.0, donde con especialistas del mundo Lean, yo no lo soy, pero trabajo con muchos de ellos, vamos a incorporar herramientas 4.0 que refuerzan el objetivo del Lean, ¿no? Esa excelencia, esa calidad, esa velocidad en las operaciones. Por lo tanto, y podemos concretar TPM, cómo convive perfectamente TPM o mantenimiento autónomo con el gemelo digital del equipo, con los OE, es decir, cada una de las herramientas y técnicas Lean se le puede acompañar de tecnologías 4.0 que de alguna manera podrán llevar a cabo el concepto de fábrica ideal perfecta. Ok. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos una pregunta de Alejandro Bermúdez desde Lima que está un poco enlazada con la de Óscar Galleguillo de Chile. Sí. Preguntan cómo el gemelo digital está relacionado con el mantenimiento predictivo o prescriptivo, y Óscar lo amplía a cómo se enlaza también, además de con mantenimiento, con operaciones en la industria. Volvemos a decir lo mismo, porque, y además también en el curso lo digo, cuando se empezó a hablar en los años 70, 80 del concepto RP, Enterprise Resource Planning, en esos tiempos podéis encontrar información. Muchas empresas, la gran mayoría, no acaban de entender por qué necesito un sistema integral de todo, porque ya tenían sus módulos de contabilidad, ¿sí?, de producción. Ahora estamos un poco en eso, es decir, muchas veces dice, bueno, gemelo digital, pero si yo tengo esto y tengo lo otro. Por eso lo he llevado a esa capa de cruce de datos. Si yo tengo un gemao potente, porque los hay, que están en 4.0, con tema mantenimiento remoto, Juan Antonio, que evidentemente tú eres un especialista en todas estas temáticas, mantenimiento remoto, predictivo, cognitivo, ¿sí? Pues yo en el mundo del mantenimiento no necesito un gemelo digital. Pero volvemos a lo mismo que lo de SEAT. ¿Hasta qué punto le podemos llamar gemao o gemelo digital? Lo de SEAT, ¿no? Control Tower System, eso es un gemelo digital. Es semántico. Por lo tanto, cuando yo tengo un gemao a ese nivel, que tengo una réplica de toda mi gestión y operaciones de mantenimiento y recambios, etcétera, etcétera, eso es un gemelo digital del mundo mantenimiento. Pero, como ha dicho el compañero, pero pasa lo mismo con operaciones, que habrá el sistema, en el caso de automoción son los MES, ¿sí?, que gestionan la producción, ¿vale? Pues cuando yo quiero cruzar información de los dos mundos, en la 3.0 siempre es igual, son silos de información inconexos. Es cuando va a tener el potencial el gemelo digital. Va a ser como un repositorio donde toda esa información de cada uno de esos sistemas estará para que se pueda cruzar y encontrar patrones, me lo invento, de por qué cuando produzco, me lo invento, cuando produzco esto que resulta que es de una materia prima de mi proveedor, que lo veo en el SGA, me genera estas incidencias en esta máquina, ¿sí? Ese cruce de información, eso es hacia donde se va el gemelo digital. Con una carga visual 3D, porque volvemos a decir lo mismo, porque el factor humano cualificado tiene que ver y entender qué está pasando en la fábrica sin estar en ella, ¿sí? En resumen, okay. si yo en mi fábrica, mi elemento crítico es solo el mantenimiento, poner un gemao, implementar un gemao de última generación, eso es un gemelo digital, ¿sí? Ok. No sé si lo he explicado, también, pero bueno. También hay
un par de preguntas relacionadas con aspectos formativos, ¿no? Por ejemplo, Jorge desde Perú dice qué campos de conocimiento se deben adquirir o deben adquirir los nuevos profesionales. Y luego hay Jennifer, que no sé exactamente desde qué país nos contacta, pero que pregunta sobre si los cursos son asequibles, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de contenidos para una persona que no haya estudiado ninguna ingeniería, ¿no? O sea, son temas Vale. de interés en lo relativo a la formación. A ver, en los cursos lo ponemos de requerimientos, depende si tienes experiencia. Yo os daré mi caso. Yo no soy ni informático ni tecnólogo, vengo más de ingeniería de organización industrial. Por lo tanto, los cursos están enfocados de una manera práctica, de entender. Si lo busca un tecnólogo porque va a trabajar en la capa de tecnología, de conectividad, de sensores, ¿sí?, de bases de datos, no son estos cursos. Estos cursos están pensados para aquellos ingenieros o técnicos que van a ser directores de proyectos, managers en su actividad y entender de una manera como la entiendo yo, porque a mí me pasa cuando hago proyectos de consultoría, pues en cada fábrica es un mundo y me hablan de conceptos que para ellos es muy normal, pero yo los tengo que aterrizar y, vale, tú me estás hablando de esto, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, son cursos con un enfoque, a mi juicio, muy práctico, muy de entender. Por eso, incluso esta sesión, mi obsesión es, oye, un gemelo digital es esto. Por eso decía antes, oye, pues gemelo digital, claro que es esto. Un gemao es un gemelo digital. Evidentemente, cuando hablas con tecnólogos, pues te empiezan con su jerga técnica, ¿eh? Y a veces te pierdes, porque lo dicho, ¿no? Pues porque, bueno, entonces son cursos pensados para ingenieros o técnicos que aspiran en su empresa a no tener ningún miedo, a poder gestionar y poder subirse a toda la modernización que ya sus empresas tienen y va a venir, ¿sí? También hay cursos, temas de e-commerce o de AGV, es decir, y yo no soy tecnólogo, pero bueno, evidentemente las cosas no son tan complicadas como parecen. En el campo tecnológico siempre, por ejemplo, si alguien quiere especializarse en tema Python, por ejemplo, para programación de inteligencia artificial, Deep Learning, no hay cursos, no tiene un enfoque de tecnólogo. Pues hay todo el mundo de los sistemas de información, informáticos, telecomunicaciones, donde hay un sinfín de cursos de lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Así que, en resumen, tampoco hace falta ser ingeniero, ¿eh? Sí que es verdad que si es una persona sin una base de experiencia o de conocimiento académico, pues es posible que le cueste. Pero si es una persona que tiene experiencia, pues lo va a ver todo muy práctico, muy, bueno, claro, es que lo veo. ¿Sí? Yeah. Ok. Hay una persona que está conectada como Teudis, no sé exactamente cuál será el nombre. Dice, ¿cómo ves la aplicación de la 4.0 en ambientes con muchos más inputs que no dependen de la propia fábrica? Estoy pensando en aplicación en ámbitos de almacenes de logística con operativas que no estén planificadas en el tiempo, por ejemplo, entregas y recogidas en almacenes en aeropuertos y puertos. Mira, y además acabamos de sacar un primer curso de almacenes 4.0 donde te habla de esa SCM, esa cadena de suministro. Fíjate que el proyecto de SEAT, todo lo que viene nos de SEAT. Bueno, es de SEAT cuando entra por la puerta. Son sus centenares de proveedores, todo ese aprovisionamiento. Entonces, las cadenas de suministro, también se están hablando Smart SCMs o cadenas de suministro autónomas, inteligentes. Es uno de los campos, esa logística, esa distribución que más sentido tiene el tener sistemas gemelos digitales. Por eso lo que comentaba yo de tantos silos de información, claro, porque si es mi propia empresa son departamentos, yo puedo forzar a montar un repositorio común, pero cuando son mis proveedores y mis clientes yo no puedo forzar a nada. Por lo tanto, ya se sabe que se va a ir a gemelos digitales donde habrá una conectividad de volcar tu información y recibirla para una mejor operativa de toda la cadena y tú en tu eslabón, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en varios proyectos de blockchain, que es una de las tecnologías que aquí no ha salido, donde el blockchain, evidentemente, ese notario digital, está a través de IoT grabando información a tiempo real, lo que se llama los smart contracts, para garantizar el nivel de servicio, etcétera, etcétera.
vuelvo a decir lo mismo, eso no deja de ser gemelos digitales. Estamos digitalizando una operativa, los famosos EDI, ¿sí? los sistemas de comunicación en automoción, del just in time, pues a un nivel de blockchain donde, vuelvo a decir lo mismo, hay una capa enorme de digitalización y de conectividad real. Resumen, cadenas de suministro, candidato perfecto. Perfecto para ir a esa evolución de gemelo digital. Por último, perdona, evidentemente tiene que haber una buena comunicación o comunión con tus proveedores y clientes. Si yo quiero ir hacia esa dirección, pero mis proveedores ni tienen, ni tienen esa cultura, ni pretenden conectarse a mis sistemas, ni yo a los suyos y yo a mis clientes, pues evidentemente pues tenemos un problema. Pero también es verdad que todos los sectores, aeronáutica, automoción, retail, todos van en esa dirección de conectividad, de trazabilidad unitaria, de trazabilidad absoluta. Sector alimentación o aeronáutico, prácticamente trazabilidad de todo. Ok. Bueno, tenemos algunas preguntas más. Javier Basanta, desde aquí, desde España, desde el norte, pregunta cuál sería el roadmap, las fases de implantación del gemelo digital en mantenimiento. Y esto podría estar enlazado con lo que pregunta Óscar Galleguillos, Sí. que pregunta de una manera práctica, en la práctica, ¿con qué metodologías y software se enlazan los gemelos digitales en mantenimiento y en operaciones? A ver, de manera genérica, porque lo he dicho, cada empresa o sector es un mundo. De manera genérica, el mantenimiento está más asociado al gemelo digital de equipos, ¿sí? Yo tengo un equipo que puede ser una máquina, una célula robotizada, y ahí lo que busco, evidentemente, es la máxima disponibilidad de ese equipo, ¿sí? Por lo tanto, el gemelo digital de equipos tiene mucho que ver con conectividad, ¿sí? De alguna manera, esa monitorización del OE, ¿sí? De saber yo en todo momento que ese equipo está el máximo de tiempo disponible y que si tiene que hacer una intervención que sea preventiva y no correctiva, ¿sí? O sea, es el mundo del mantenimiento. Otra cosa es que dentro de los GMAO, que es lo que estoy hablando, haya que reforzar con una capa de conectividad de sensores allá donde no los hay, ahí viene el IoT, de que yo puedo acceder al PLC de ese equipo, pero bueno, el PLC, pues ya lo sabéis, me da unos datos en concreto, pero no está pensado para gobernar el equipo, no para predecir, ¿sí? Entonces, normalmente se aborda atacando esos equipos críticos, con los equipos de Lean, TPM, etcétera, etcétera, para ver realmente qué habría que pinchar, ¿sí? Qué habría que monitorizar, esos KPIs adelantados, etcétera, etcétera. Es decir, pero sí que es verdad que la hoja de ruta, como he puesto en general, pasa por conectividad, digitalización, para ir a la capa de inteligencia o automatización. Yo no puedo poner sistemas de automatización si no tengo el dato real, no lo teórico, el dato real a tiempo. Por eso digo a tiempo real y online. ¿Sí? Ahí Tony, te diría que la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con Big Data se está desarrollando mucho para tener esos modelos que te permitan predecir, predecir una avería o ver esos puntos en los que puede haber una mayor probabilidad de avería. Y que a nivel de tecnología pueden ir hasta un nivel muy avanzado, incluso con modelización del equipo de manera virtual. Para que tú, a través de tus... Por ejemplo, en AGVs, que yo estoy en varios proyectos, claro, son máquinas dedicadas, críticas, y cada vez más se están entrenando redes neuronales para aprender sobre pequeñas incidencias y que el sistema, de alguna manera, relacione, me lo invento, que esa vibración y esa temperatura fuera del umbral, pero que no es alarmante, tiene que ver con, ¿sí?, con una incidencia mayor. Entonces, está claro, el Machine Learning y Deep Learning se está utilizando cada vez más, pero fíjate que el enfoque siempre es el mismo, que ese equipo esté disponible cuando lo necesito, ¿vale? Y que no me falle en el peor de los momentos, porque la corrección, pues sabemos que eso hay que eliminarlo de nuestro vocabulario en las fábricas y más la gente de mantenimiento, sea como sea. Sí.
A ver, Jennifer, que está también aquí en España, nos lo acaba de decir por el chat, pregunta si hay algún proyecto cripto que ya se esté utilizando en este contexto y que esté resolviendo alguna necesidad determinada. A ver, si buscas en noticias ABC, lo dicho, o sea, tú disparas y empieza ahora, por lo que decía de Gartner, que decía en 2018, yo lo que estoy viendo es que ahora, 2021 al 25, vamos a ir viendo realmente cómo esto se va a tangibilizar. Yo sí que estoy en proyectos más pequeños, lo que hablamos del gemelo digital de toda una fábrica, yo aún no lo he visto. Se está haciendo trocitos. ¿Qué trocitos? Pues lo que hablábamos antes, depende cada fábrica, cada sector, por dónde le duele. Pues normalmente se empieza por los equipos, es decir, oye, pues tengo este equipo crítico, ¿qué tecnologías? Esto se le llama el retrofit, ¿sí? El de coger una máquina convencional y modernizarla con sensores, etcétera, pues para alargar su ciclo de vida. Entonces, ejemplos hay, pero de trocitos pequeños, en concreto, pues lo dicho, para disponibilidad de equipos. A partir de ahora vamos a ir viendo cómo de esos ejemplos se van a ir agregando dentro de una instalación, que se han conectado esta instalación más esta y tal, y veremos cómo poco a poco vamos a ir viendo ya ejemplos más amplios de un gemelo digital más completo posible. Es verdad que una fábrica normal, grandecita, hasta llegar a ese gemelo digital que he planteado yo van a pasar años. Pensar que ese gemelo digital futuro es la culminación de la industria 4.0. Estamos hablando de un gemelo digital completo de tu actividad de fabricación y logística, y esto, por eso hablaba de un proceso de modernización. Creo que ha habido alguien que apuntaba lo de la hoja de ruta, es fundamental. Hacer un buen plan de digitalización. Y aviso a navegantes, no es copy-paste. Mira, esta es la hoja de ruta, todo el mundo... No. Ojalá fuera tan sencillo. Yo he estado en empresas del mismo sector, competencia, de estampación, y se ha abordado de manera diferente. Porque cada empresa tiene su cultura, tiene su as-is, su punto de partida. Hay empresas, por ejemplo, que en la parte de producción están bastante modernizadas. Y en cambio mantenimiento lo tienen muy abandonado a nivel tecnológico. Y otras que es al revés. Por lo tanto, hay que hacer un buen diagnóstico y hacer un buen plan de digitalización alineado con incluso la estrategia de la compañía, el plan general de la compañía a 5 o 10 años vista. Quizás a 10 no, pero a 5 seguro. Es decir, es una de las preguntas que hago yo cuando voy a una empresa. ¿Tienen un plan digital? Bueno, no sé qué, el informático. No, yo no hablo de eso. No hablo del informático que tenga, sí, unas tareas allí en un año. No. Dentro del plan de empresa de este año y a 3, como mucho, ¿hay un capítulo sobre la digitalización, sí o no? No, pues ahí tenemos el primer escollo. Ok, pues bueno, creo que ya está. No tenemos ninguna pregunta más. En cualquier caso, si tenéis alguna consulta, os podéis dirigir a mí, o si queréis con Tony, yo os dirigiré hacia él, no hay ningún problema. Tenéis los datos de contacto en los diferentes correos que habéis recibido relacionados con este evento, y nos podéis hacer llegar cualquier consulta, cualquier duda que tengáis. A ti, Tony, darte las gracias por una vez más colaborar con nosotros, por el evento. Ha habido algunas personas que también te han felicitado por el chat. Y por mi parte nada más. No sé si tú quieres decir algo ya para despedir el evento. Bueno, pues como cierre, invitaros a todos a abordar lo que os decía, el gemelo digital, en ese concepto global, porque lo es. Como dijo Gartner, es uno de los conceptos más importantes a nivel profesional. Abordar la automatización es un hecho. No hace mucho escuché la frase que siempre digo porque me impactó en su momento de en 2030 todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. No hay más palabras. Y el factor humano, todos nosotros tenemos que estar en esas capas
de analítica, de reingeniería, de Kaizen, de mejora, ¿sí? De aportar valor. Y eso va a pasar en gran medida por, quizás no diseñar gemelos digitales, pero sí explotarlos y familiarizarte con toda esta terminología y lo dicho, y no tener miedo a afrontarlo a día de hoy porque va a ser nuestro futuro más inminente este tipo de herramientas. Ok, pues bueno, si no hay nada más, damos por finalizado el evento, agradeciendo a todos vuestra presencia y deseando pues que tengáis un buen día a los que os habéis conectado en horario de mañana desde los diferentes países de América Latina. Y para ti, Tony, y para los que os habéis conectado desde aquí, desde España, pues buenas tardes. Y nos vemos en un próximo evento. Perfecto. Adiós a todos. Adiós. Adiós.